El arte de las matemáticas. Hola chicos, bienvenidos a su canal El Arte de las Matemáticas. Soy su profesor Julio Tapia y en esta ocasión vamos a abordar el tema de homotecias, haciendo análisis de lo que son puntos homólogos, segmentos o lados homólogos y ángulos homólogos de dos figuras que corresponden a una transformación homotética. Dice que la homotecia es una transformación geométrica en el plano en la cual los puntos relacionados o transformados se denominan homólogos y cumplen con las siguientes condiciones. Los puntos homólogos están alineados con un tercer punto fijo llamado o denominado centro de la homotecia y que vamos a denotar como punto O. La relación entre los segmentos definidos por este centro y los puntos transformado y original, es decir, los puntos homólogos, es una constante denominada razón de la homotecia. Vamos entonces a analizar todas estas partes de una homotecia, puntos homólogos, segmentos o lados homólogos, así como los ángulos homólogos. Vamos a analizarlo según el tipo de homotecia, para lo cual tenemos que existen dos tipos de homotecias: la homotecia directa y la homotecia inversa. En ambos casos observemos que tenemos un punto O que, como les decía anteriormente, vamos a llamar como centro de la homotecia. En este caso aquí tenemos el centro de esta homotecia directa y en este otro caso aquí tenemos el punto O que corresponde al centro de esta homotecia inversa. Bueno, observen que la diferencia cuando se trata de una homotecia directa a una homotecia inversa, la diferencia radica en que el centro, o sea el punto O, cuando es una homotecia directa, se encuentra a un lado de las dos figuras, mientras que cuando se trata de una homotecia inversa, el centro se encuentra ubicado en medio o entre las dos figuras. Cuando tenemos una homotecia, una de las dos figuras corresponde a la figura original y la otra corresponde a la figura transformada o la homotética. Bueno, vamos a analizar, dada estos dos tipos de homotecias, directa e inversa, cómo denominar o cómo determinar las relaciones de homólogos en puntos, segmentos y ángulos según sea el caso. Bueno, para la homotecia directa tenemos que los puntos homólogos son aquellos que están alineados con el centro. Por ejemplo, aquí tenemos el centro, que es el punto O, por lo tanto el homólogo de A correspondería a D, puesto que son los puntos que están alineados con el centro. De manera que decimos que el homólogo del punto A es el punto D. De la misma manera, tenemos o podemos tener que el homólogo del punto F corresponde a C. ¿Por qué? Bueno, porque son los dos puntos que están alineados con respecto al centro de la homotecia. Y por último, los dos homólogos B y E, por lo tanto podemos decir que el homólogo de B es el punto E o viceversa, que el homólogo de E es el punto B. Al igual que en los casos anteriores, podemos decir que A es homólogo de D o D es homólogo de A y que F es homólogo de C o C es homólogo de F. Con lo que respecta a los lados homólogos, tenemos que el homólogo del lado o segmento AB sería el segmento DE. ¿Por qué? Bueno, porque A es homólogo con D y B es homólogo con E. De manera que el homólogo del lado AB, que es este segmento que tenemos acá, es DE, que es este otro segmento que tenemos acá. Por lo tanto, decimos que el homólogo de AB es DE. En este caso, lo que tenemos que cuidar es que el orden de las letras se conserve y decir, por ejemplo, que si A es homólogo con D,
B tiene que ser homólogo con E, que son los puntos homólogos como lo analizamos en el ejemplo anterior. Y aquí conservamos también la homología con respecto a los lados de los triángulos. Y de la misma forma entonces decimos o podemos asegurar que el lado EF es homólogo con el lado BC. EF es homólogo con BC, puesto que E es homólogo con B y F es homólogo con C. Y por último tenemos que el lado AC es homólogo con DF, puesto que A es homólogo con D y C es homólogo con F. De la misma manera podemos determinar la homología con respecto a los ángulos. Si tenemos, por ejemplo, el ángulo ABC, aquí tenemos el ángulo ABC, el homólogo del ángulo ABC sería el ángulo DEF. ¿Por qué? Bueno, porque A es homólogo con D, B es homólogo con E y C es homólogo con F, por lo tanto el ángulo ABC es homólogo con el ángulo DEF. También tenemos que el ángulo ACB, aquí lo tenemos, el ángulo ACB sería homólogo con el ángulo DFE. ¿Por qué? Bueno, porque A es homólogo con D, C es homólogo con F y B es homólogo con E. Y por último tenemos que el homólogo del ángulo EDF sería el ángulo BAC, puesto que E es homólogo con B, D es homólogo con A y F es homólogo con C. En la homotesia inversa, recordemos que es la homotesia en la que el centro se encuentra ubicado entre las dos figuras. La relación de puntos homólogos se conserva con respecto a la definición. Son aquellos que se encuentran alineados con el centro de la homotesia, es decir, con el punto O. De manera que si necesitamos determinar el homólogo en la figura del punto A, tenemos que corresponde al punto Q, puesto que A y Q son puntos que están alineados con respecto al centro de la homotesia. De tal manera decimos que el homólogo del punto A es Q. De la misma manera podemos decir que el homólogo del punto R es el punto B. ¿Por qué? Porque R y B están alineados con respecto al centro de la homotesia. Y por último, tenemos que el homólogo de C es P, puesto que C y P están alineados con respecto al punto O, centro de la homotesia. Con respecto a los lados homólogos, tenemos que el homólogo de AB es QR. ¿Por qué el homólogo de AB es QR? Bueno, porque A es homólogo con Q, porque están alineados con respecto al centro. Y B es homólogo con R, porque están alineados con respecto al centro, de manera que el homólogo de AB es QR. Al igual que el homólogo de PR es CB. ¿Por qué? Bueno, porque P es homólogo con C, puesto que P y C están alineados con O, y R es homólogo con B, puesto que R y B están alineados también con O, de manera que el segmento o lado PR es homólogo con el segmento o lado CB. Y por último, el homólogo de AC sería QP, puesto que A es homólogo con Q, A con Q están alineados con O, y C es homólogo con P, puesto que C y P también están alineados con el centro, por lo tanto son homólogos. Y así tenemos que el segmento o lado AC es homólogo con QP. Y con lo que respecta a los ángulos, de la misma manera decimos que el ángulo ABC es homólogo con el ángulo QRP. ¿Por qué? Bueno, porque A es homólogo con Q, están alineados con O. B es homólogo con R, puesto que están alineados con O. Y C
es homólogo con P, puesto que están alineados con O. De la misma forma, el ángulo ACB es homólogo con el ángulo QPR, puesto que A es homólogo con Q, pues están alineados con O. C es homólogo con P, puesto que están alineados con el centro de la homotecia O. Y B es homólogo con R, puesto que están alineados con el centro de la homotecia O. Por último, tenemos que el ángulo RQP es homólogo con el ángulo BAC. ¿Por qué? Bueno, porque R es homólogo con B, R es homólogo con B, Q es homólogo con A, Q es homólogo con A y C es homólogo con P porque están alineados con el centro O. De esta forma, entonces, es como determinamos los puntos homólogos en una homotecia, así como los lados o segmentos homólogos y además los ángulos homólogos en las figuras homotéticas. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda. No olvides suscribirte y darle me gusta. Los espero en otra entrega de su canal, El Arte de las Matemáticas.